Pensaban que las reglas eran su espada, pero esa tarde, un solo grito desgarró el silencio de Willow Creek. En un solo instante, solo un latido del corazón, todo se volteó. Un destello de tela azul, el silbido del gas pimienta cortando el aire veraniego, y un niño en el pavimento, el mismo al que habían marcado como una amenaza. Su patineta giró en el borde de la acera como un testigo que se negaba a quedarse callado. Desde fuera, quizá parecía solo otro drama de la HOA, otra disputa sobre orden y cumplimiento. Pero si eso es lo que piensas, te equivocas. Esto ya no trataba de reglas, trataba de poder y de lo rápido que puede colapsar cuando alguien se atreve a resistir. Y antes de que creas haber adivinado el final, no lo hagas. Porque lo que ocurrió después no estaba escrito en ningún manual, y no fue lo que nadie esperaba, ni la junta, ni los vecinos, ni siquiera yo. Ustedes nunca aprenden, soltó ella, aún blandiendo el pequeño bote naranja, como si hubiera salvado ella sola la calle de un ejército invasor. Menores sin supervisión, prohibidos. No patinar, especialmente aquí. Por un instante, el mundo se redujo al crujido de su respiración y al brillo de ese bote de spray. No me quedé paralizado, calculé. Años de emergencias en obras, revisiones de códigos municipales a medianoche, todas las formas en que un simple momento podía salirse de control, todo volvió de golpe. Saqué mi teléfono, abrí la cámara y levanté mi credencial de contratista municipal para que ella la viera. «Acabas de hacerlo oficial», dije en voz baja, el lente capturando su mano, el bote, el miedo en los ojos de mi hijo. Algunas líneas no se pueden deshacer, Beverly. Si alguna vez has visto a alguien cruzar esa línea, si alguna vez sentiste que las reglas se usaban contra ti o tu familia, esta historia también es tuya. Porque lo que empezó en una acera estaba a punto de extenderse por toda una comunidad. Y lo que hice después importaría por mucho más que solo mi propio hijo. Ella se burló, como si la cámara no pudiera tocarla. «Graba todo lo que quieras, la junta me respaldará». No vio a la figura alta que se acercaba por el camino, chaqueta colgada sobre un brazo, tranquilo e inescrutable como un maestro de ajedrez. Alex Brooks, mi hermano, el padrino de mi hijo y la mejor mente legal del condado, cruzó la mirada con la presidenta de la junta y simplemente alzó una ceja. Su arrogancia vaciló. «Soy Ryan Brooks, construyo puentes para ganarme la vida. Reparo lo que otros llaman causas perdidas. Pero desde el accidente hace 3 años, mi vida ha girado en torno a una sola cosa. Ethan. Cada regla, cada batalla, cada pedazo de nuestro jardín significa algo porque mi esposa ya no puede protegerlo. Esa patineta fue el último regalo que le hizo antes de irse. Una pequeña rebelión contra el dolor. Una promesa de que la infancia sobreviviría a la pérdida. Hay días en que aún escucho su risa resonar por el pasillo. La luz del sol bailando por la ventana de la cocina mientras le trenzaba el cabello para la caminata contra el cáncer. Esos recuerdos se han convertido en mi armadura, recordatorios de que esta lucha no se trata solo de ganar, se trata de honrar su legado y mostrarle a nuestro hijo que la bondad no significa rendición. Algunas noches veo a mi hijo pasar los dedos por el borde de esa patineta, los labios moviéndose en una promesa silenciosa de hacerla sentir orgullosa. Perderla casi nos destruyó. Pero lo que realmente me destroza es pensar que el miedo de Beverly y las restricciones que maneja, podrían quitarle la poca alegría que le queda. La presidenta de la junta nunca se preocupó por la infancia, ni por la pérdida, ni por nada que no pudiera controlar. Durante años patrulló Willow Creek con un portapapeles y un celo por las citaciones, inventando nuevas reglas para viejos rencores. Su última cruzada, nada de juegos peligrosos. De alguna manera, la prohibición siempre empezaba en nuestra acera, pero esto era diferente. Esto no era una infracción, era una agresión. Me arrodillé junto a Ethan, con voz suave, revisando su respiración, mientras la rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho. Intentó parpadear entre lágrimas, ahogándose con el amargo residuo del spray. No estaba haciendo nada malo, jadeó
y sus palabras me rompieron por dentro una vez más. A nuestro alrededor, las cortinas se estremecieron. Los vecinos miraban, sopesando el silencio contra el riesgo de hablar. Alcancé a ver a Mark Feldman, tesorero, normalmente la sombra leal de Beverly, de pie en su puerta, brazos cruzados, ojos oscuros de incertidumbre. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo sobre nosotros. Era la grieta que abriría la fachada cuidadosamente construida de Willow Creek. Algunas líneas se dibujan en arena, otras en dolor, en pruebas y en el valor de decir basta. En esa acera, mientras el sol calentaba la calle y la brisa veraniega agitaba los arces, comprendí cuán frágil podía ser la seguridad. Las tradiciones de Willow Creek, las fiestas de barrio, los juegos en el jardín, el murmullo de los niños jugando hasta el anochecer, de pronto parecían quebradizas. Era como si todo el vecindario contuviera el aliento, esperando ver quién parpadearía primero. ¿Desde dónde estás viendo esto? Porque hoy, un solo acto de crueldad obligó a una comunidad a elegir un bando, y la ejecutora de la HOA, Whitaker, estaba a punto de descubrir lo que sucede cuando un abusón finalmente va demasiado lejos. Ethan se aferró a mí en la acera, con los ojos hinchados y las mejillas surcadas de lágrimas que intentaba ocultar. La ira en mi interior solo era igualada por una claridad escalofriante. Beverly Whitaker no solo estaba atacando a mi familia, estaba probando los límites de todo el vecindario. Cada rostro tras cada ventana, cada vecino que alguna vez susurró sobre sus venganzas, estaba mirando ahora. Se sentía como si el propio Willow Creek contuviera la respiración. Metimos a nuestro hijo dentro, enjuagándole los ojos con agua fría y calmando su respiración, pero el dolor iba más allá de la piel. «Papá, ¿estoy en problemas?», alcanzó a decir con la voz tensa. Negué con la cabeza, prometiéndole que no había hecho nada malo, mientras mis manos temblaban con la necesidad de protegerlo de un mundo que de repente parecía más pequeño y cruel. Alex caminaba de un lado a otro por la sala, libreta legal en mano, anotando cada detalle. Era la presencia estable que necesitaba, inquebrantable, incluso cuando yo no lo era. «Ella ya ha hecho esto antes, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Asentí, enumerando las interminables advertencias y citaciones de la presidenta de la Junta. El pasto 1/4 de pulgada demasiado alto, uno de los amigos de Ethan merodeando junto al buzón, incluso una queja porque nuestros carillones sonaban demasiado fuerte al anochecer. Pero esto era una nueva línea cruzada. Afuera, la calle vibraba con incomodidad. Mark Feldman finalmente salió de su puerta, cruzando la calle como si algo más que la curiosidad lo empujara. Se detuvo junto a nuestra reja, la postura rígida. «¿Cómo está el chico?», preguntó, con la mirada recorriendo la cuadra. «Estará bien», respondí, con la voz más dura de lo que pretendía. Mark vaciló. «No vi cómo empezó, pero la gente están hablando. Ella no está bien últimamente». Quise presionarlo, pero la mirada de Mark se desvió y se marchó sin decir más. Entendí su miedo. Beverly gobernaba por intimidación, no por persuasión, y era más fácil mantener la cabeza baja que arriesgarse a ser su próximo objetivo. Pero hoy, algo en el aire había cambiado. No éramos solo nosotros. Esa tarde, comencé a pulsar llamadas discretas. Primero a la señora Tran, al otro lado de la calle, cuyo hijo había sido citado por correr demasiado rápido cerca del camino de Beverly. Luego a los Johnson, que recibieron una carta de infracción después de que la fiesta de cumpleaños de su hija se extendió hasta la acera. Cada conversación revelaba otra capa de resentimiento, otra historia de poder mezquino usado como arma. Una madre, la señora Delgado, se quebró al contar cómo el asma de su hijo empeoró después de que la presidenta de la Junta les obligó a quitar un columpio del patio por seguridad. Los gemelos Johnson tuvieron que cerrar su puesto de limonada por ventas no autorizadas, sin importar que habían donado sus ganancias a un banco de alimentos local. Incluso el señor Nguyen, que rara vez salía de su porche, describió cómo el parque se vaciaba mientras los padres prohibían a sus hijos jugar cerca de su casa. Sus historias no eran solo chismes, eran un mapa del miedo,
dibujado en líneas de tiza y avisos rotos, mostrando exactamente hasta dónde llegaba su sombra. Willow Creek se suponía un refugio seguro, un lugar donde los niños andaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas, y los vecinos llevaban cazuelas después de una pérdida. Pero en algún momento, el miedo echó raíces. Multas por dibujos con tiza en la acera, amenazas por reuniones no autorizadas durante barbacoas familiares. Todo apuntaba hacia la presidenta de la Junta y su control sobre la HOA. Caminé por la cuadra esa noche, revisándose a los amigos de Ethan, escuchando el murmullo bajo de conversaciones detrás de setos y columpios. Incluso quienes intentaban evitar el drama no podían escapar la tensión. Estaba en todas partes, en cómo los padres llamaban a sus hijos un poco antes, en las miradas cuidadosas hacia los miembros de la Junta, en los susurros de «no te metas en problemas». Al caer la tarde, vi la silueta de Beverly paseándose en su ventana, teléfono en mano, el rostro rígido de autosuficiencia. Conocía esa mirada. Estaba planeando, preparando su defensa, convencida de que las reglas eran suyas para moldear y aplicar. Dentro, Ethan se había dormido en el sofá, su patineta metida bajo el brazo como un salvavidas. Le puse una manta encima y me senté en silencio, el peso de la responsabilidad aplastándome. Esta lucha era más grande que un mal día. Se trataba de recuperar la seguridad, la dignidad, para cada familia que ella había intentado intimidar. En algún lugar de la cuadra, las luces de Mark se apagaron, y por un momento, la calle se sintió unida en una resistencia silenciosa. El equilibrio había cambiado. Podía sentirlo en el aire. Comprendí que la fuerza de una comunidad se pone a prueba no en tiempos fáciles, sino en momentos como este, cuando el miedo y el valor se enfrentan a través de las líneas de propiedad. Por primera vez, me pregunté si cada pequeña injusticia que Beverly había infligido no había sido más que preparación para esto, un punto de inflexión, una oportunidad de recuperar nuestro sentido de pertenencia. Dale like si alguna vez has visto a alguien torcer las reglas hasta que nadie recuerda lo que comunidad se supone que significa. Y si estás listo para ver lo que sucede cuando los vecinos finalmente se defienden, quédate conmigo, porque lo que empezó con mi hijo era solo el comienzo. A la mañana siguiente, el vecindario se sentía inquieto, un silencio bajo el canto de los pájaros, como si las casas mismas se prepararan para las consecuencias. Apenas probé el café, repasando cada momento en mi cabeza, el brazo extendido de Beverly, el grito ahogado de Ethan, el bote brillando al sol. Parte de mí quería ir directo a la oficina de la HOA y exigir respuestas, pero Alex pidió paciencia. «Documenta todo», dijo. «Deja que ella misma escriba su caída». Antes del mediodía, noté a Mark Feldman en su jardín, inspeccionando nervioso los parterres, una rutina tan vieja como Willow Creek. Pero hoy, sus manos temblaban, arrancando malas hierbas que ni existían. Crucé la calle y le saludé en voz baja. Se sobresaltó, mirando hacia su casa, luego hacia la mía. «Día difícil ayer», murmuró, agachándose como para ocultar su rostro. «La gente está asustada. Ella no va a retroceder, ¿sabes?» Me agaché a su lado, bajando la voz. «¿Viste lo que pasó, verdad?» La mandíbula de Mark se tensó, lo suficiente como para desear no haberlo hecho. Arriesgó una mirada hacia mi casa, donde la patineta de nuestro hijo descansaba junto al porche. «Yo ni siquiera debería hablar contigo. Dice que estás provocando problemas». Tiró de una hierba, torciéndola hasta romper el tallo. «No, para esto me apunté. Nadie lo hizo». Todo estaba en su lenguaje corporal. Hombros encorvados, ojos inquietos. La postura de un hombre atrapado entre la conciencia y el miedo. Mark siempre había sido el apoyo confiable de Beverly, manejando las finanzas, respaldando en silencio cada decisión de la Junta, sin desafiar su autoridad. Pero había algo distinto en su voz ahora, un cansancio que nunca había escuchado antes. Miré los folletos arrugados en su porche, recordatorios de una barbacoa comunitaria que la presidenta había cancelado con un solo correo. La hija de Mark solía ayudar a nuestro hijo con la tarea.
ahora daba un rodeo más largo para evitar verse envuelta en la próxima cruzada de la Junta. A veces, susurró, quisiera haber dicho algo antes, pero una vez la enfrentas, no hay vuelta atrás. Su voz se apagó, pesada de arrepentimiento. Entonces lo comprendí. Mark no era solo un testigo, era la prueba viviente de que el silencio tiene un precio. Dentro de mi propia casa, Ethan jugaba en silencio, recuperándose del día anterior. Alex ya estaba trabajando sus contactos legales, redactando una declaración, reuniendo testimonios de testigos, asegurándose de que nada se escapara entre los huecos. Me recordó, a veces solo se necesita una persona desde dentro para cambiar la marea. Observa a Feldman. A última hora de la tarde, un puñado de vecinos comenzó a salir a sus jardines, intercambiando saludos cautelosos y asentimientos en voz baja. La señora Tran me hizo señas, con la voz temblorosa. ¿Escuchaste? La Junta está convocando una reunión de emergencia. Beverly dice que tu hijo la atacó. Afirma que actuó en defensa propia. Mi mandíbula se tensó. La manipulación estaba comenzando, pero reconocí una grieta en su certeza. Más personas estaban cuestionando la narrativa que nunca antes. Mark observaba desde el otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos y los ojos nublados por el arrepentimiento. Su esposa Sara se quedó en el umbral de su puerta, la preocupación marcada en su rostro. Me miró y me dio una débil sonrisa de disculpa, como diciendo, él quiere ayudar, pero tiene miedo. Después de la cena, el vecindario zumbaba con especulaciones. Alguien publicó un vídeo borroso grabado desde su ventana, el momento en que la presidenta de la HOA alcanzó su spray, Ethan retrocediendo, mi hermano Alex entrando en cuadro. Los comentarios comenzaron a llover. Algunos la defendían, repitiendo las reglas de la Junta. Otros pedían su destitución. Mark lo observó todo desarrollarse, con el rostro pálido, mientras deslizaba el dedo por su teléfono. Esa noche, mientras me sentaba en el porche bajo la luz exterior, escuché pasos sobre la grava. Mark apareció, quedándose junto a la verja. ¿Puedo hablar? Su voz apenas era un susurro. No debería estar aquí, pero esto no es para lo que me apunté. Ella ha cruzado una línea. Vaciló frotándose las manos, luego se fue tan rápido como llegó, fundiéndose con la oscuridad. Por primera vez vi un verdadero conflicto, un hombre al borde de elegir entre la autopreservación y hacer lo correcto. No era el único. El vecindario estaba cambiando, el miedo dando paso a algo parecido a la esperanza, o al menos al impulso de resistir. En esa hora tranquila, la esperanza se sentía como una chispa frágil, una que podría apagarse fácilmente o encender un cambio real. Detrás de persianas cerradas y palabras cuidadosas, percibía a la gente sopesando sus lealtades, buscando el momento en que sería seguro hablar. Un vecindario que antes parecía fracturado comenzaba, en su silencio, a unirse de nuevo. Si alguna vez has visto a alguien luchar con su propia conciencia, sabiendo que una sola decisión podría cambiarlo todo, quédate. Porque el siguiente movimiento no vendría de Beverly, ni siquiera de mí. Vendría del rincón más silencioso de Willow Creek, y estaba a punto de sacudir toda la cuadra. A la noche siguiente, el salón comunal de Willow Creek rebosaba de una energía equivocada, demasiado rígida, demasiado tensa, como si todos esperaran un veredicto. Entré con Alex a mi lado, nuestros pasos resonando en el suelo de baldosas. Beverly ya estaba sentada en la mesa principal, con una chaqueta azul marino abrochada hasta el cuello, sujetando su portapapeles como un escudo. A su alrededor, los miembros de la Junta barajaban papeles y evitaban el contacto visual, pero sus miradas nerviosas me dijeron que la noticia se había propagado rápido. Ethan se quedó en casa con un vecino, pero su patineta, la tabla abollada y cubierta de calcomanías, estaba bajo mi brazo. Quería que todos los padres en esa sala vieran lo que realmente estaba en juego. Mientras me sentaba cerca del fondo, Beverly escaneó la multitud, los labios apretados en una línea delgada. Comenzó la reunión con su habitual discurso. Orden,
seguridad, estándares comunitarios. Pero su voz tenía un filo, un temblor que no podía ocultar. A mitad de su discurso cambió el enfoque. Hemos tenido un incidente preocupante que involucra menores sin supervisión, daños a la propiedad y un lamentable uso de defensa propia, anunció, haciendo una pausa para dejar que las palabras calaran. Sus ojos se encontraron con los míos, desafiándome a interrumpirla. En lugar de eso, dejé que la presencia de Alex hablara. Ya me había susurrado. No caigas en la provocación. Déjala que lo gire. Tenemos las pruebas. La presidenta de la Junta sacó a relucir un puñado de residentes para respaldar su versión de los hechos. Uno afirmó que Ethan había sido imprudente. Otro dijo haberlo visto amenazarla. Cada historia era débil, pero el patrón era claro. Controlar la narrativa, reunir a los temerosos, silenciar al resto. Observé cómo Mark Feldman tomaba notas, con la mano temblorosa, el rostro palideciendo con cada acusación. Sara, su esposa, mantenía la vista fija en su regazo, con los dedos entrelazados de preocupación. Entonces, ella cometió su error. Sacó una copia impresa de las políticas de seguridad de la HIOA que nunca fueron ratificadas adecuadamente, unas que yo había revisado años atrás y sabía que habían sido rechazadas por el abogado de la ciudad. No notó cómo la mandíbula de Alex se tensó, ni cómo varios padres fruncieron el ceño, susurrando entre sí. El fundamento de su poder comenzaba a agrietarse, aunque ella aún no lo veía. Un murmullo recorrió la sala cuando Beverly anunció su intención de suspender temporalmente a todos los menores sin supervisión de las áreas comunitarias mientras la Junta revisa. Pude ver a los padres tensarse, intercambiando miradas, sopesando su lealtad a las reglas contra su instinto de proteger a sus hijos. Mi propia ira era fría, no ardiente, enfocada, precisa. Alex me deslizó una nota. La impugnaremos. Deja que se exceda. Levanté la mano, con voz firme. Con todo respeto, creo que la Junta está excediendo su autoridad. Esas políticas no son aplicables bajo el código de la ciudad. Sí, pues se escucharon jadeos dispersos en la multitud. La presidenta de la Junta me fulminó con la mirada, irritada, pero no me refutó directamente. En su lugar, cambió de tema. Discutiremos esto más adelante después de escuchar al tesorero. Mark se tambaleó con su informe, con las manos temblorosas y la voz vacía, pero noté cómo sus ojos se dirigían hacia mí, buscando apoyo. Estaba atrapado en la corriente, pero no perdido. Al final de la reunión, la tensión flotaba densa en el aire. Los vecinos se agruparon en pequeños círculos, murmurando disconformidad. Una madre me apretó el brazo en señal de agradecimiento silencioso. Otra susurró, «No te detengas. Ella ha ido demasiado lejos». Incluso los más leales parecían alterados. Beverly salió apresurada, el portapapeles apretado contra el pecho, ignorando los murmullos que la seguían por el pasillo. En el estacionamiento, vi a la señora Vega, quien normalmente evitaba las reuniones de la Junta, deslizar discretamente una nota escrita a mano en mi mano. «Gracias por alzarte. Si necesitas firmas, cuenta con nosotros». Unos niños se agruparon cerca del portabicicletas, murmurando sobre la prohibición del patinaje, sus voces pequeñas pero decididas. Era sutil, pero algo había cambiado. Las miradas se cruzaban en el estacionamiento. Los asentimientos se intercambiaban donde antes había evasión. Incluso el guardia de seguridad, habitualmente rígido y silencioso, me dio una mirada comprensiva. Por primera vez, la autoridad de Beverly parecía quebradiza. Las puertas del salón comunal se cerraron detrás de nosotros con una pesada sensación de final, pero afuera sentí que algo nuevo se movía. Viejas rivalidades y rencores parecían desvanecerse ante una amenaza mayor. Incluso padres que nunca habían estado de acuerdo en nada antes intercambiaron miradas tensas pero conscientes, unidos, aunque solo fuera por una noche, por la necesidad urgente de proteger a sus hijos. Afuera, Alex sonrió. Ella acaba de entregarnos su punto más débil. Asentí, observando a Mark quedarse en el borde del estacionamiento, con los hombros caídos,
desgarrado entre la lealtad y la culpa. Las grietas se expandían. Solo teníamos que ser pacientes y estar listos. Si alguna vez has visto a alguien intentar silenciar la verdad con papeleo, sabes cómo se siente. Dale like si lo has visto antes. Y quédate, porque cuando empujas a una comunidad demasiado lejos, incluso las voces más calladas comienzan a alzarse. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina mucho antes de que el sol asomara sobre el horizonte de la ciudad. Planos y revistas técnicas cubrían mi escritorio, recordatorios de un mundo donde los hechos y los estándares realmente importaban. Pero esa mañana no podía concentrarme en licitaciones de obras ni contratos pendientes. Abrí los planos originales de Willow Creek, los mismos que había ayudado a revisar cuando la HOA amplió su estatuto. Sabía que había algo enterrado allí, algún paso procesal que Beverly había pasado por alto en su afán de jugar a ser sheriff. Alex llamó mientras revisaba los archivos. Si está apoyándose en políticas que nunca obtuvieron aprobación legal, podemos hacerlo valer. Empezaré a redactar una declaración para el Consejo Municipal. Escuchar su voz, medida, segura, me recordó los años que pasó como abogado de la ciudad, siempre encontrando la laguna que otros pasaban por alto. Se había convertido en mi salvavidas y, en cierto modo, en un escudo para Ethan también. Mientras cruzaba las reglas publicadas de la HOA con los registros en línea de la ciudad, noté una discrepancia. La nueva cláusula de supervisión juvenil no aparecía en ningún lugar de los convenios aceptados por la ciudad. No solo la presidenta de la Junta se estaba extralimitando, estaba basándose en una política que nunca fue ley. Una oleada de satisfacción recorrió mi cuerpo. Mi ira, tan cruda la noche anterior, se transformó en enfoque. Documenté cada irregularidad, marqué cada violación procesal y imprimí una línea de tiempo, una que vinculaba cada incidente reciente directamente con la cruzada personal de la presidenta. Mi compañera de trabajo, Daniel, entró con café. ¿Noche difícil?, preguntó mirando los papeles. Logré una sonrisa irónica. Solo intento detener una apisonadora antes de que llegue a casa. Asintió, deslizándome una nota adhesiva sobre el escritorio. Vi esto en los registros públicos de la ciudad anoche. Pensé que podría servirte. Era un memorando del Consejo, fechado 2 años atrás, que negaba el intento de la HOA de implementar una restricción juvenil. Casi me reí por la coincidencia. Mientras revisaba los archivos, un viejo recorte de periódico llamó mi atención. Mi esposa y yo, años atrás, reuniendo a los vecinos para salvar la única zona verde de Willow Creek de ser pavimentada para estacionamiento. Habíamos ido de puerta en puerta, escuchando a familias que nunca antes habían hablado. Recordé el temblor en sus manos cuando enfrentó a la Junta y la sonrisa que llevaba cuando finalmente cedieron. Esa victoria pareció pequeña en su momento, pero ahora la veía como un plano, un recordatorio de que incluso los poderes más arraigados pueden caer, si suficientes personas se preocupan. Con cada nuevo hallazgo, mi frustración se convirtió en determinación. Cada papel, cada línea en los códigos, se sentía como otra arma en nuestro arsenal. Me di cuenta de que la justicia no era un solo acto, sino una serie de pasos implacables, cada uno desgastando la ilusión de invencibilidad que la Junta había construido para sí misma. De repente, mi teléfono vibró con una alerta de mensajes vecinales. Urgente. Sesión extraordinaria de la Junta de la HOA esta noche para ratificar la prohibición temporal. Se pide a los padres que asistan. Beverly no se estaba echando atrás. Estaba redoblando su apuesta. Mi estómago se tensó, pero me obligué a respirar. La batalla ya no era en sus términos. Ahora tenía pruebas documentadas de que la política era ilegal. Tomé un descanso, saliendo al balcón de la obra. El zumbido de la ciudad abajo se sentía distante, reemplazado por recuerdos de Ethan, aprendiendo a patinar. Mi esposa, animándolo desde la acera. Esa tabla abollada en mi maletero se había convertido en un símbolo, uno que no podía dejar que se enterrara bajo la burocracia. La lucha ya no trataba de una sola persona malintencionada.
Se trataba de sentar un precedente para cada familia que alguna vez enfrentó este tipo de abuso. Pasé la tarde preparando una declaración clara y concisa. Alex se encargaría del lenguaje legal, pero yo llevaría los hechos, los números de código, las fechas, la denegación del Consejo Municipal. Hice copias de seguridad de todo en la nube. Escaneé copias a mi teléfono y compartí la carpeta con Alex. Esta vez, ella no podría torcer la narrativa a puertas cerradas. Al anochecer, estaba listo. Llamé a mi hijo, que aún estaba adolorido pero decidido a asistir a la reunión. Papá, quiero que vean que no tengo miedo. Su valentía me dio estabilidad. Lo sé, hijo, vamos a hacerlo bien. Mientras el cielo oscurecía, salí del trabajo con un renovado sentido de propósito. La guerra por el futuro de Willow Creek aún no estaba ganada, pero por primera vez tenía más que indignación, tenía el plano de la victoria. El camino desde mi oficina hasta el centro comunitario de Willow Creek se sintió más largo de lo habitual. Cada farola que parpadeaba sobre las aceras agrietadas me recordaba lo que estaba en juego. No solo mi hijo, sino cada familia que Beverly había intimidado alguna vez. Para cuando llegué, el pequeño estacionamiento ya estaba repleto de minivanes y sub, padres guiando a sus hijos hacia el interior, los rostros tensos de preocupación o de ira contenida. Las luces fluorescentes del interior zumbaban sobre las filas de sillas de plástico, donde los vecinos se amontonaban, susurrando en grupos tensos. Ethan insistió en venir, y aunque dudé, su mentón estaba firme, con una determinación que me llenó de orgullo. «Quiero que vean que no tengo miedo», repitió, con una voz más firme de lo que esperaba. Alex nos recibió en la puerta, libreta legal en mano. Su calma era un ancla en medio del caos. La presidenta de la junta estaba al frente, la chaqueta cortaviento abrochada hasta el cuello, el portapapeles apretado como un escudo. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en nosotros solo un segundo demasiado largo. Mark Feldman estaba sentado a un lado, evitando mirarla, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. El resto de la junta, algunos con expresión de piedra, otros visiblemente incómodos, revisaban papeles y murmuraban entre ellos. Una mesa plegable al frente estaba llena de formularios de infracción, cada uno un recordatorio silencioso de amenaza. En cuanto la presidenta declaró iniciada la reunión, la tensión se rompió. «Estamos aquí», comenzó, «para abordar el creciente desprecio por la seguridad de ciertos residentes». Su voz era aguda, ensayada, cada palabra calibrada para provocar miedo. Murmullos recorrieron la multitud. Comenzó su discurso sobre proteger a los niños, pero era evidente, por los movimientos inquietos entre las filas, que más de unos pocos padres estaban escépticos. Alex se inclinó, con voz baja. «Cuando llegue el momento, déjame hablar a mí». Asentí, con el corazón golpeando. Pero fue mi hijo quien rompió el silencio. «Usted me roció», dijo, poniéndose de pie, su voz resonando en toda la sala. Todas las cabezas se giraron. Desde donde Stu estaba, pude ver el leve temblor en sus manos mientras hablaba. Miró su patineta, guardada bajo la silla como un amuleto, sacando fuerza de su superficie desgastada. Entonces entendí que esta reunión no era solo una batalla legal, era una prueba de quién sería mi hijo frente a la injusticia. Por primera vez, su inocencia infantil chocaba con la realidad del poder, y yo era incapaz de suavizar el golpe. Beverly intentó interrumpirlo, pero Alex alzó la mano, sereno pero firme. «¿Va a dejarlo hablar?» Por un momento, el poder cambió de manos. Todos lo sintieron. La voz de Ethan temblaba, pero no retrocedió. «No estaba rompiendo ninguna regla, solo que a usted no le gustó». Se escuchó un jadeo en la sala, una madre al fondo, un padre moviéndose incómodo. Los del viejo grupo se vieron desconcertados, pero la presidenta solo enderezó la espalda, con el mentón alzado en desafío. Entonces me puse de pie, proyectando mi voz lo suficiente para que todos oyeran. «Tengo aquí documentación, códigos de la ciudad, convenios de la HOA, actas del consejo. La regla que usted cita no existe, ni aquí
ni en ningún registro de la ciudad. Levanté mi carpeta y por primera vez vi la incertidumbre pasar fugaz por el rostro de Beverly. Alex tomó la palabra, hablando con la precisión de un abogado. No pueden aplicar retroactivamente una política rechazada por el Consejo. Cualquier acción disciplinaria basada en eso no solo es inaplicable, es causa para una demanda civil. Dejó que la amenaza flotara, fría y directa. La sala estalló, algunos padres expresando apoyo, otros simplemente aliviados de ver a alguien desafiar la narrativa. Mark me miró, con una disculpa silenciosa en los ojos. Parecía querer hablar, pero la mirada de Beverly lo inmovilizó. Después, cuando la reunión se suspendió para discusión privada de la junta, los vecinos se agruparon a nuestro alrededor. Una madre me apretó la mano, susurrando, «Gracias». Un adolescente murmuró, «Ya era hora». El ambiente había cambiado. Habíamos trazado una línea, una que Beverly tendría que cruzar a la vista de todos. Afuera, rodea a Ethan con el brazo. «Fuiste valiente ahí dentro», asintió, los ojos brillando con alivio y miedo. «¿Nos van a obligar a mudarnos?». Negué con la cabeza. No si puedo evitarlo. Esa noche, la lucha se volvió personal para todos en esa sala. El vecindario había visto la verdad, y por primera vez sentí que ya no estaba solo. No dormimos mucho esa noche. Ethan acampó en el sofá de la sala, envuelto en su vieja manta de fútbol, su patineta apoyada contra el reposabrazos como un escudo. Me senté a su lado, revisando ordenanzas y correos electrónicos, tratando de convertir mi caso en algo irrefutable. Cerca de las 2 de la madrugada sonó un mensaje. Una sola línea de Alex. «Mañana tendrás tu oportunidad. Mantente listo». No supe lo que eso significaba hasta la mañana siguiente. A las 7 en punto sonó mi teléfono. Era Mark Feldman, la voz áspera y temblorosa. «¿Podemos vernos? Yo ya no puedo más». Por un segundo quedé paralizado, pero acepté, y acordamos reunirnos en el viejo parque infantil del vecindario, un lugar que solía ser terreno neutral antes de que Beverly empezara a usarlo como evidencia de reuniones no autorizadas. El aire estaba fresco, el rocío aún pegado a los columpios desgastados. Mark parecía más viejo que la noche anterior, con los ojos hundidos por el cansancio. Caminaba de un lado a otro sobre el suelo de goma, retorciendo las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Vi todo anoche, y lo siento. Debería haber hablado antes. Las palabras salieron atropelladas. Ella nos ha estado presionando, a todos, para que la apoyemos sin importar qué, pero rociar a un niño con gas pimienta ha ido demasiado lejos. Apartó la mirada, con la mandíbula tensa. Tengo pruebas, correos electrónicos, actas de reuniones, incluso mensajes de texto de ella. Nos presionó para falsificar las restricciones, amenazó a quien no cooperara, lo dejó claro, o era a su manera o la humillación pública. Sacó un sobre arrugado de su abrigo, las manos temblorosas. Dentro había impresiones, mensajes de Beverly, borradores de avisos nunca enviados, una lista de niños problemáticos del vecindario. Incluso había un borrador del informe del incidente de Ethan, escrito días antes de que ocurriera algo. Mientras revisaba los papeles, algo cambió en la postura de Mark, quizás alivio o el peso de la confesión por fin soltado. «No espero que me perdones», dijo con la voz quebrada, «pero tienes que saberlo. Ella planea traer seguridad externa para la próxima reunión. Quiere hacer de ti un ejemplo». Asentí, guardando el sobre en mi mochila. «Hiciste lo correcto, Mark. Esto lo cambia todo». Logró una pequeña y triste sonrisa. «Mi esposa me dijo anoche, puedes ser el tipo de hombre que finge ser en el trabajo, o el que le dices a tu hija que seas a la hora de dormir. Elegí esto». Más tarde, al verlo reunirse con su familia en el parque, noté cómo Sara le apretaba el brazo, con orgullo y preocupación, mezclados en los ojos. Su hija corrió hacia Ethan, entregándole una pulsera de amistad que había hecho, una prueba silenciosa de que los niños entienden más de lo que los adultos creen.
Otros padres se quedaron cerca, observando, asimilando el cambio en el aire. Esa mañana, el parque volvió a pertenecer a los niños, no a las reglas de la junta. Me fui del parque sintiendo que el mundo se inclinaba. Por primera vez, el control de Beverly no era absoluto. Alguien desde dentro había abierto una rendija. Mientras cruzaba el césped, con el sol elevándose a mis espaldas, vi a Ethan esperándome en la acera, la mochila colgándole del hombro. Vio el sobre en mi mano y alzó una ceja, en silencio, pero con esperanza. Al llegar a casa, Alex ya estaba en la mesa de la cocina, con café fresco humeando junto a una gruesa pila de carpetas. Dejé las pruebas frente a él. «Tenemos lo que necesitamos», dije. «Es hora de mostrarle a todo el vecindario lo que ha estado pasando». Antes de que terminara el día, la noticia comenzó a recorrer Willow Creek. Algo había cambiado, y por primera vez en años, no era el miedo lo que se propagaba, sino una esperanza cautelosa. La próxima reunión no sería solo sobre reglas, sería sobre la verdad, finalmente saliendo a la luz. El resto del día pasó en una ráfaga de preparación. Por primera vez desde que la presidenta de la Junta inició su represión, no sentí que estuviera a la defensiva. Sentí que avanzaba paso a paso. La mesa de la cocina se convirtió en nuestra sala de guerra. Alex en su laptop, creando cronologías y gráficos. Yo escaneando los archivos de Mark, resaltando amenazas, contradicciones y violaciones. Ethan haciendo su tarea en silencio, con los auriculares puestos, pero los ojos levantándose cada vez que creía que no lo miraba. Quería protegerlo de todo eso, pero sabía que ya no era posible. La Junta había cruzado demasiadas líneas, y nuestra única salida era enfrentarlo de frente. A media mañana, Alex había construido un gráfico codificado por colores que mostraba cada infracción que Beverly había fabricado. «Necesitamos un testigo neutral», dijo, señalando una cadena de correos. «Si logramos que el representante de mediación de la ciudad asista a la reunión, los obligará a seguir el debido proceso. Se acabó el tribunal falso». Asentí, enviando un mensaje a la oficina de la ciudad y usando mis contactos profesionales para acelerar nuestra solicitud. Al acercarse el mediodía, los vecinos empezaron a pasar por casa, sus visitas cortas y nerviosas. La señora Lee trajo una cacerola y susurró: «Si necesitas algo, estamos contigo». La pareja joven de al lado dejó una nota en nuestro buzón: «Gracias por luchar». Nosotros también teníamos miedo. Esa tarde, noté dibujos de tiza multicolor floreciendo en la acera, soles sonrientes, aves volando, las palabras «dejen jugar a los niños», garabateadas en letras grandes. Los gemelos Johnson habían vuelto con su puesto de limonada, sus padres cerca, en apoyo silencioso. Un grupo de adolescentes se reunió en la cancha de baloncesto, ignorando abiertamente la política de supervisión. No era una rebelión abierta, pero sí un acto de desafío, un vecindario reclamando su espíritu, en silencio. Me di cuenta de cuántas personas habían estado esperando, sufriendo en silencio bajo el dominio de la presidenta, esperando que alguien más diera el primer paso. Nuestra lucha ya no era solo nuestra. Pertenecía a todos los que alguna vez se habían preguntado si las cosas podrían cambiar. A media tarde, Alex y yo trasladamos nuestra operación al centro recreativo. Reservé una sala de estudio, extendiendo la evidencia, mapeando cada detalle de la campaña de la Junta. Preparamos una lista de testigos, otros padres, 2 adolescentes falsamente acusados, incluso Mark, si lograba reunir el valor necesario. Practicamos los testimonios, anticipamos. ¿Y qué tal si...? Y alineamos los códigos municipales que harían ver estas políticas como ridículas. El instinto legal de Alex entró en acción. «Queremos que la ciudad vea que esto trata de poder, no de seguridad», dijo. «Hazles ver que su reputación también está en juego». Ethan llamó desde la casa de un amigo, preguntando si podía quedarse hasta la cena. Le dije que sí, con un pequeño nudo de culpa. Quería tenerlo cerca, pero se merecía un respiro de toda esta tensión. Después de colgar, caminé por el vestíbulo del centro recreativo,
observando las vitrinas con trofeos, el letrero descolorido de bienvenidos, el tablón lleno de rostros sonrientes. Ese era el verdadero Willow Creek, no el que Beverly intentaba gobernar con miedo. Esa tarde, Alex y yo recorrimos el vecindario, invitando en silencio a quienes confiábamos a asistir a la próxima reunión. No presionábamos a nadie, solo compartíamos los hechos y los dejábamos decidir. Algunos rostros se iluminaron con esperanza, otros se nublaron con ansiedad. Aún así, la palabra se estaba extendiendo. Por primera vez, la intimidación de la presidenta no bastaba para mantener a la gente alejada. Cuando el atardecer tiñó los tejados, regresé a casa y encontré a Ethan dormido en el sofá, la patineta sobre sus rodillas, la vieja manta de fútbol cubriéndolo. Alguien del vecindario se la había puesto. Me senté junto a él, el peso de todo presionando mi pecho, y observé las farolas encenderse una por una. Willow Creek estaba despertando. En la distancia se escuchaban risas de niños, pequeños que merecían jugar sin miedo a que las reglas se convirtieran en armas. Mañana defenderíamos a todos ellos. ¿Listo para ser parte del cambio? Comparte tu historia en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. Convirtamos nuestra frustración compartida en poder comunitario imparable. Al amanecer, el aire en Willow Creek se sentía cargado, como si el vecindario mismo contuviera la respiración. Apenas dormí. Las horas pasaban mientras repasaba todo lo que Alex y yo habíamos preparado. Mi teléfono vibró con una cadena de nuevos mensajes. La mediadora de la ciudad confirmando su asistencia. Un texto de la señora Lee. Estaremos ahí, pase lo que pase. Y un tímido «Cuenta conmigo» de Mark, enviado a las 2:13 a.m. Había pasado medianoche debatiéndose entre el miedo y la conciencia. Y por una vez, el mejor lado parecía ganar. El desayuno fue un borrón de café, tostadas apuradas y las preguntas nerviosas de Ethan. Fingí una sonrisa, prometiéndole que lo superaríamos juntos. La verdad era que estaba aterrorizado, pero el miedo ya no era una opción. Nos instalamos en casa de Alex, una opción más segura que la nuestra, fuera de la vista de las ventanas vigilantes de Beverly. La mesa de la cocina desapareció bajo montones de pruebas. Cronologías digitales, correos de la HOA, viejos códigos de la ciudad, declaraciones de testigos. Alex repasaba sus argumentos en voz baja y firme. «Esto no trata solo de nuestro hijo», me recordó. Trata de un patrón, años de intimidación, autoridad sin control y la obsesión de una mujer por el poder. Si lo dejamos en evidencia, ganamos. Uno a uno, los vecinos comenzaron a llegar, cada uno trayendo un nuevo hilo a este tapiz de resistencia. La señora Vega entregó una carta del pediatra de su hijo, describiendo cómo las amenazas constantes habían desencadenado ataques de ansiedad. Los gemelos Chávez, patinadores como el chico, mostraron videos de la presidenta acechando la acera, bote en mano, murmurando amenazas fuera del alcance de los oídos. Incluso el viejo señor Nguyen, que no asistía a una reunión en una década, llegó con una carpeta de boletines antiguos, pruebas de excepciones ignoradas y de su memoria selectiva. Alex se movía entre ellos, tranquilo y profesional, explicando lo que pasaría, lo que debían decir y por qué cada detalle importaba. Yo revisaba nuestra presentación una y otra vez, imprimiendo copias frescas para quien las necesitara. Nadie quería ser el primero en hablar, pero con las horas los nervios se transformaron en determinación. Algo había cambiado. El miedo seguía ahí, pero la esperanza había encontrado su lugar a su lado, dejando espacio para la valentía. Afuera, el sedán plateado de la presidenta patrullaba la calle, sus ojos girando hacia la casa de Alex cada vez que pasaba. Debía saber que algo se estaba gestando, pero aún no podía ver su forma. Mark llegó poco después del almuerzo, pálido pero decidido. Sostenía la carpeta tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. «Estoy listo», dijo en voz baja, cansado de esconderme. Más abajo, vi a la señora Delgado colgando farolillos de papel entre las columnas de su porche, su manera silenciosa de avisar que la reunión seguía en pie.
El parque se llenó de risas, por primera vez en meses, mientras los niños se atrevían a andar en bicicleta frente a las ventanas de Beverly. Incluso el señor Nguyen, que nunca hablaba en público, me puso una mano cálida en el hombro al pasar. «Este también es nuestro hogar», susurró. «No dejes que lo tomen». El día avanzó, la tensión acumulándose bajo cada momento cotidiano. Vi a Ethan practicar saltos con su patineta en la entrada, vecinos deteniéndose a animarlo con asentimientos y sonrisas tímidas. Pequeños gestos, una ola extra, una broma compartida, se habían convertido en actos de desafío, prueba de que el reinado de miedo de Beverly por fin se enfrentaba a algo más fuerte: la confianza. Practicamos su testimonio juntos, buscando las palabras y el tono correctos. Su valentía no era ruidosa, pero sí firme. Sabía lo que arriesgaba, tal vez más de lo que admitía, pero al hablar de lo ocurrido con mi hijo, vi cómo la vergüenza se disolvía, reemplazada por algo parecido al orgullo. Al final de la tarde teníamos una lista completa de asistentes: padres, adolescentes, jubilados, recién llegados, incluso un oficial de cumplimiento del código urbano que aceptó asistir en silencio. Alex finalizó el orden de los oradores. Repasé mis notas, recordándome que esto trataba de justicia, no de venganza. Ethan miró desde la puerta, los ojos grandes. Lo abracé, susurrando: «No solo luchamos por ti, luchamos por cada niño que llama a este lugar su hogar». El sol se estaba poniendo cuando cargamos la última caja de archivos. Alex me dio una palmada en el hombro, su voz firme: «Estamos listos, ellos no». Y por primera vez desde aquella tarde junto a la cerca, le creí. La noche antes de la audiencia, el centro comunitario de Willow Creek vibraba con la clase de energía nerviosa que solo antecede a una tormenta. Mesas largas llenaban la sala, cubiertas con portapapeles, documentos y jarras de agua que nadie tocaría. Las sillas plegables, normalmente para cenas compartidas o talleres festivos, ahora miraban hacia una tarima improvisada donde Beverly y la Junta se sentarían, con la bandera y el mural descolorido de las familias fundadoras a sus espaldas. Llegamos temprano, Alex y yo cargando la caja de pruebas a través de las puertas dobles. Sentí las miradas de todos los presentes, vecinos que había conocido por años, algunos curiosos, otros ansiosos, unos pocos aún demasiado temerosos para cruzar mi mirada. Mi corazón golpeaba fuerte, pero Alex irradiaba la calma de quien ha enfrentado salas más duras y adversarios más crueles. Un murmullo bajo llenaba el aire, entremezclado con el roce de papeles y el golpeteo de pies inquietos. Cada rincón de la sala tenía un recuerdo: el cumpleaños número 4 de Ethan, la venta de pasteles de mi esposa, las reuniones festivas que alguna vez unieron a todos. Intenté invocar ese calor, usándolo para estabilizarme ante lo que venía. Esto era más que una reunión de junta, era el corazón de Willow Creek puesto a prueba. Ella ya estaba allí, supervisando el montaje como una monarca revisando su corte. Su chaqueta se veía aún más rígida bajo las luces frías, el emblema de la HOA brillando con ironía. Al vernos entrar, alzó la vista, los labios apretados, pero por una vez no tuvo una burla lista. Mark se mantenía al borde de la mesa, las manos ocultas en el regazo. Me dio un leve asentimiento al pasar, una promesa silenciosa de que no retrocedería. Los vecinos fueron llenando las sillas, con el murmullo inquieto de los que saben que algo está por cambiar. La señora Vega y su hijo ocuparon la primera fila, ella con un brazo protector sobre sus hombros. Los gemelos Chávez se sentaron junto a su padre, trajeado para la ocasión. Incluso la señora Lee, cuya artritis la mantenía en casa la mayoría de las noches, fue traída por su hija, con la carta del médico apretada en el regazo. La mediadora de la ciudad revisaba sus notas en la última fila. Su presencia era tanto una garantía como una advertencia. Cuando el reloj marcó las 7, la secretaria de la Junta declaró iniciada la sesión. La voz de Beverly atravesó la sala, afilada como cristal. Estamos aquí para abordar un patrón de incumplimiento, actividades peligrosas,
falta de respeto por la seguridad comunitaria y desobediencia constante a la autoridad de la HOA. Su mirada se clavó en Ethan, que se encogió tras el hombro de Alex. Busqué la mirada de Alex, recordándome que no estábamos solos. Todas las voces silenciosas, todos los miedos susurrados, se habían reunido finalmente en una misma sala, negándose a dispersarse. Alex expuso nuestra evidencia, cronológica, irrefutable. Cada página un ladrillo en el muro que estábamos construyendo contra el control de Beverly. Entonces Mark carraspeó. Todas las cabezas se giraron cuando se levantó, los papeles temblando en sus manos. Su voz no era fuerte, pero sí clara. Habló de reglas aplicadas de forma desigual, de intimidación disfrazada de preocupación y del sufrimiento silencioso que siguió. Nombró las amenazas, recitó infracciones que desaparecían para sus amigos, pero se multiplicaban para sus críticos. Al terminar, el silencio fue atronador. Ni siquiera ella pudo sostenerle la mirada. Cuando llegó mi turno, pensé en mi esposa, en las promesas que le hice junto a su cama de hospital. Conté lo que le pasó a Ethan. Mostré el video. Por un momento, cada silla, cada respiración, cada duda se borró bajo una sola verdad. Esto nunca se trató de patinetas ni de reglamentos. Se trataba de quién tenía derecho a sentirse seguro y quién tenía el poder de decidirlo. Si alguna vez sentiste el corazón en la garganta al defender a Lirena o a alguien que amas, dale like y comparte tu historia en los comentarios. La siguiente parte, la confrontación, decidiría si Willow Creek pertenecía a su gente o solo a su papeleo. Cuando la junta declaró abierta la sesión, las luces fluorescentes parecían más duras, cortando cada duda susurrada en la sala. El aire era espeso, una mezcla de esperanza y resentimiento latiendo al mismo ritmo. La voz de Beverly resonó, firme y ensayada. Comenzaremos con declaraciones de quienes han sido acusados de incumplimiento repetido. Sus palabras rebotaron contra las paredes de cemento, pero por primera vez sonaron forzadas. Respiré hondo y me puse de pie. El silencio fue inmediato. Había más gente en el centro comunitario de la que jamás había visto, ni en los festivales de verano, ni en las cenas festivas. Miré a Ethan, sentado junto a la señora Lee, las manos cerradas en puños sobre el regazo, los ojos brillantes pero firmes. Alex estaba a unos pasos detrás de mí, el rostro sereno, la confianza emanando de su postura. Antes de comenzar, anunció Alex, su voz llenando la sala sin necesidad de micrófono. Quisiera presentar evidencia en nombre de mi familia y de toda la comunidad de Willow Creek. Levantó la carpeta, gruesa de impresiones, registros anotados y un puñado de declaraciones de testigos que Mark le había entregado discretamente justo antes de la reunión. Todas las miradas lo siguieron mientras la colocaba sobre la mesa de la junta. Un desafío físico que nadie podía ignorar. Beverly se tensó, los dedos apretándose sobre su silla. La evidencia puede presentarse más tarde. Por ahora tenemos restricciones. Pero la mediadora de la ciudad la interrumpió, su tono sereno e inquebrantable. Revisaremos todo el material relevante. Esta noche, tanto la junta como los residentes merecen escuchar ambos lados. Alex asintió hacia mí, cediéndome el turno. Miré a la multitud, y por un segundo, cada miedo, cada noche sin dormir, se derrumbaron en una claridad que no había sentido en meses. Les conté exactamente lo que ocurrió. El gas pimienta, las reglas torcidas para justificarlo, y los meses de intimidación que siguieron. Reproduje el video desde mi teléfono, el grito de Ethan llenando la sala. La gente se estremeció. Algunos exclamaron incrédulos. Al fondo, la señora Vega se tapó la boca, negando con la cabeza. Mark carraspeó, poniéndose finalmente de pie. Su voz tembló, pero no se contuvo. Vi cómo ella apuntaba a las familias que no estaban de acuerdo con ella. Vi cómo las quejas de sus amigos desaparecían, mientras otros recibían multas por cosas que nadie más notaba. Debería haber hablado antes. Lo siento. Su confesión rompió algo. Primero el silencio,
luego un murmullo creciente, y finalmente una ola de vecinos asintiendo y compartiendo sus propias historias. La Junta trató de retomar el control, mociones, citaciones, advertencias ensayadas, pero el público ya no escuchaba. Los vecinos se levantaron, uno por uno. El padre de las gemelas Chávez, contando cómo sus hijas habían sido vetadas del parque infantil por una sola queja. La señora Lee, describiendo el susto médico que sufrió su hijo tras ser expulsado de la piscina comunitaria. Incluso el señor Rogers, 3 casas más abajo, quien antes había apoyado a Beverly, habló de multas tan absurdas que las había escondido de su esposa. Lágrimas brillaban en más de un rostro mientras las historias se acumulaban. Padres recordando noches sin dormir, niños preguntando por qué no eran bienvenidos en su propio vecindario. Incluso antiguos partidarios de la presidenta, removiéndose incómodos en sus asientos. Por un instante eléctrico, la sala se unió no por la ira, sino por el deseo de sanar. Entonces entendí que la victoria no trataba de venganza, sino de restaurar la confianza que hacía de Willow Creek un hogar. La máscara de Beverly cayó definitivamente cuando la mediadora levantó una copia de los estatutos. En ninguna parte, dijo, se permite el uso de fuerza o de agentes químicos por parte de funcionarios de la HOA contra nadie, y mucho menos contra un niño. El golpe final llegó cuando Alex citó con calma las leyes estatales, señalando cómo cada paso que ella había dado violaba no solo las políticas de la HOA, sino también las protecciones legales básicas. El abogado de la Junta, levantando por fin la vista de sus notas, no pudo ofrecer ninguna defensa. No hubo aplausos, solo un silencio atónito, mientras el peso de la verdad se asentaba sobre la sala. La mediadora cerró su carpeta. La Junta tomará esto en revisión inmediata, dijo. Pero está claro que algunos cambios ya llegan tarde. Apreté la mano de Ethan. Estás a salvo, susurré. Y por primera vez lo creí. A la mañana siguiente, Willow Creek parecía transformado. La noticia de la reunión se extendió como fuego, por mensajes de texto, susurros entre cercas, e incluso el grupo de Facebook que ella había controlado férreamente. Había alivio, pero también rendición de cuentas. Vecinos que antes observaban desde detrás de las cortinas ahora dejaban las puertas abiertas, saludando mientras pasaba con Ethan. La vigilancia se había transformado. Ahora era solidaridad. Fue destituida como presidenta de la Junta por una votación de emergencia esa misma tarde. Sus aliados se dispersaron, reacios a defender lo que habían visto en público. Intentó justificarse, insistiendo en que sus acciones fueron correctas, pero la evidencia, la confesión de Mark, las referencias legales de Alex, la declaración de la mediadora, era irrefutable. Días después, llegó una carta oficial del abogado de la HOA, prometiendo una revisión completa de las acciones pasadas y una reforma inmediata de los procedimientos de seguridad. Más importante aún, se le prohibió tener contacto con Ethan, y la HOA acordó cubrir el apoyo médico y emocional de mi hijo. Pero lo que más importaba no era el papeleo, era ver a mi hijo, otra vez sobre su patineta, recorriendo nuestra calle con la confianza, regresando poco a poco. Ya no se sobresaltaba ante cada adulto que pasaba. La señora Lee empezó a traer galletas, porque sí. Las gemelas Chávez jugaban en el parque cada tarde, sin ser expulsadas por amenazas triviales. Algunos de los viejos partidarios de Beverly incluso tocaron mi puerta para disculparse. Gestos pequeños, pero que curaban las grietas que quedaron. Mark, transformado por la experiencia, renunció a la Junta y se ofreció para liderar el nuevo Comité de Ética de la comunidad, algo que los vecinos habían bromeado durante años, pero que ahora, por fin, cobraba sentido. Alex, que nunca buscó protagonismo, me guió en silencio durante la última mediación con el abogado de la HOA, asegurando que cada detalle quedara cerrado. Por primera vez desde la muerte de mi esposa, sentí que estaba construyendo algo, no solo defendiéndolo. El símbolo de todo ello, la patineta abollada, aún marcada por aquel día, colgaba en nuestra entrada, recordatorio de que la familia, la libertad
y la seguridad valen cada batalla. Cuando Ethan me preguntó si podía enseñar a otros niños a patinar, le dije que sí, y el grupo creció rápido. El parque, antes gobernado por la sospecha, ahora resonaba con risas. Meses después, los cambios se mantenían. Willow Creek celebró su primer Día de la Libertad Familiar, con banderines entre los árboles, viejos rencores olvidados mientras los niños corrían por el césped. La nueva junta instituyó foros abiertos mensuales, sin más puertas cerradas, sin más secretos. Ethan, antes el rostro del conflicto, se convirtió en la voz de la resiliencia. Su historia compartida en reuniones del Consejo de la Ciudad, inspirando a otros vecindarios a revisar sus propias restricciones. Incluso los aliados más fieles de la antigua presidenta encontraron maneras de contribuir, canalizando su energía en construir, no destruir. Al mirar atrás, comprendí que la victoria no trataba de aplastar a un enemigo, sino de restaurar el equilibrio, de asegurar que nadie más tuviera que luchar tanto solo por vivir en paz. El nuevo liderazgo de la HOA escuchó a los residentes, reescribió las directrices y organizó foros abiertos. El ambiente del vecindario se suavizó, la desconfianza reemplazada por una esperanza cautelosa. Y cuando Mark dio su primer discurso como presidente del Comité de Ética, terminó diciendo: «Este es su hogar. Si ven algo mal, háblenlo. Ya no están solos». Al caer la noche sobre Willow Creek, me quedé en el porche, viendo a Ethan y sus amigos girar por el cul-de-sac. Más tarde esa noche, mientras las luciérnagas brillaban entre los setos y las risas flotaban por las ventanas abiertas, caminé solo por la cuadra, absorbiendo el resplandor suave de las luces de los porches y el susurro apacible de la paz restaurada. Willow Creek se sentía distinto ahora, menos como un campo de batalla, más como un hogar. Entendí, por fin, que el verdadero poder de una comunidad no reside en sus restricciones, sino en la gente dispuesta a reescribirlas juntos. Alex se sentó a mi lado, en silencio durante un largo rato, antes de decir finalmente: «Hiciste lo correcto por él, eso es lo único que importa». Lo era, y al cerrar la puerta, el calor del hogar me envolvió. Una victoria ganada no solo para Ethan, sino para cada vecino que alguna vez tuvo miedo de alzarse. Si estás cansado de ver a los abusivos del poder gobernar tu vecindario, suscríbete ahora, comparte tu historia de resistencia en los comentarios y cuéntanos desde dónde nos ves. Hagamos que nuestras voces sean imposibles de ignorar.